Dios le formó a un Adán, una mujer. Y un hombre se une a su mujer. La ve semejante a él, muy parecida a él, pero tiene algo que la hace diferente, pero complementaria de él. A la mujer en hebreo le llama Isha, pero porque del varón ha sido tomada. El hombre le comunicó su propio nombre. Él es Ish. Hermanos, empezamos nuestra clase número 4, curso Historia de la Salvación. Vamos a ver hoy un segundo relato de la creación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues vamos a ver el segundo relato de la creación. En nuestra mente, el relato que estudiamos la clase anterior y el que vamos a ver hoy están mezclados por la catequesis probablemente. ¿Sí? Nosotros nos imaginamos que después de que Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en el jardín del Edén. Sin embargo, si estudiamos la Sagrada Escritura, y les recuerdo que pues ese es el objetivo de estos cursos bíblicos, dar como una probadita sobre lo que es el estudio de la Biblia para que vean la profundidad que tiene. El autor del capítulo 1 del Génesis, que es un relato sobre la semana de la creación del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, es un personaje. Nosotros lo llamamos una tradición. Una tradición del pueblo de Israel que se imaginó a Dios trabajando en una semana y pintó así los orígenes del cosmos y del hombre. Fíjense cómo terminaba el capítulo 2, versículo 4. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Punto, ya se acabó. Pero si me paso al siguiente párrafo, dice, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Y decimos, ¿cómo? Si en el capítulo 1 ya Dios había creado la hierba. Respuesta, el autor de este segundo capítulo, a partir del versículo 4b, no es el mismo que el del capítulo 1. Él se imagina y nos quiere enseñar las mismas verdades. Dios es el creador de todo lo que existe. Dios creó al ser humano, dos sexos complementarios que son una bendición por su fecundidad, pero nos los cuenta de otra manera. Pero me enseña las mismas verdades religiosas, las mismas verdades importantes para nuestra salvación. Entonces vamos a leer el capítulo 2 a partir del versículo 4b y hasta el versículo 25. Voy leyendo y voy explicando. Cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, porque Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni nadie había labrado el suelo. Primera cosa que debemos notar. El autor del capítulo 1 todo el tiempo le llamó Dios.
El autor del capítulo 2 le llama Yahvé o Yahvé Dios. Eso nos ayuda para decir, es otra persona. Bueno, el capítulo 1 se dedicó muchísimo a hablarnos de los orígenes del cosmos. Podríamos decir que se trata de una cosmogonía, un tratado sobre los orígenes del cosmos. Y a propósito del cosmos o como parte del cosmos está el ser humano. Pero el capítulo 2 se ocupa sobre todo del ser humano. Es una antropogonía, es decir, un tratado sobre los orígenes del hombre. Y dice el versículo 6, no había nada, pero un manantial, lo primero que había era agua, ¿sí? En el capítulo 1 decía que el viento de Dios, el Espíritu Santo estaba ahí. Y es una imagen para hablar del Espíritu Santo, el viento. Y ahora tengo un manantial de agua. Otra imagen que la Biblia usa para hablar del Espíritu Santo, que brotaba de la tierra y que regaba toda la superficie del suelo. Y entonces el versículo 7 es fundamental, dice así. Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo. Segundo, insufló en sus narices aliento de vida. Tercero, solamente en ese momento resultó el hombre un ser viviente. Quiero hacer como una pequeña explicación de esto. Sea como haya sido la aparición del hombre sobre la tierra, porque el autor del Génesis no estaba ahí, y nadie dejó escrito cómo fue. Él dice, somos creación de Dios, pero no solamente Dios creó mi alma, Dios creó también mi parte material. Entonces, cuando pone a Dios elaborando su figurita con la arcilla, el polvo de la tierra y el agua, es hablar de la parte material del hombre que es creada por Dios. Pero luego dice que insufló en sus narices aliento de vida, su espíritu. Dios tiene un precioso contenedor de arcilla que acaba de modelar con sus manos y después vacía en ese contenedor, insufla, se derrama en él su espíritu y crea, podemos decir, el alma del hombre. Y solamente cuando tiene este ser su parte material y su alma, que es su parte espiritual, dice, resultó el hombre un ser viviente. La filosofía llegó muchos siglos después a la definición de que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. A mí me admira muchísimo que desde el año 400 antes de Cristo, por lo menos, la filosofía o el pensamiento israelita ya tiene este dato. El ser humano es creado por Dios, tanto en su parte material como en su parte espiritual. Ahora, ¿cómo fue creado en la parte material el hombre? La ciencia nos habla mucho de la teoría de la evolución. La Iglesia no está peleada hoy con esa teoría y nos dice, la parte material del hombre pudo haber evolucionado, no tenemos ningún problema, no sabemos cómo fue. Sabemos que fue creada por Dios, pero no sabemos si fue como lo plantea la teoría de la evolución. Pudo haber sido, no hay problema. Pero en cuanto a el alma es creada directamente por Dios. Es un principio espiritual, por lo tanto no admite evolución. El alma es creada directamente por Dios. El padre Carrillo tenía una imagen tan bonita y nos decía, en el momento de la concepción humana está el hombre aportando una parte material del ser humano, la mujer aportando otra parte material, pero hay alguien más, hay un tercero que está entrando en acción, que es Dios con su acción soberana, que está creando el alma inmortal en ese nuevo ser que va a ser creado. Primera verdad. Ahora, me voy a saltar el versículo 8 porque lo vamos a tomar después, porque ahorita nos estamos enfocando nada más en la creación del hombre y de la mujer. Y me voy al versículo, voy a leer un poquito el versículo 8 y luego me voy a saltar hasta el versículo 16. Luego
ya que tengo al hombre, plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde había colocado al hombre que había formado. Y en el versículo 16 dice, Dios impuso al hombre este mandamiento. O sea, hay un límite. Te voy a poner en el jardín del Edén. Puedes disfrutar de todo lo que hay aquí. Lo vamos a ver. Pero puedes comer de cualquier árbol de los que hay en el jardín, pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces, voy a explicar, porque es muy importante entender esto. Primero, ¿por qué habla de un jardín? Dice la nota de la Biblia de Jerusalén al 2:8. Jardín se traduce por paraíso en la versión griega y luego toda la tradición literaria. Edén es un nombre geográfico imposible de localizar. Lo único que dice el versículo 8 es, plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente. Y nos preguntamos, ¿al oriente de qué? O sea, la Biblia no está dando clases de geografía para que vaya un explorador y busque el paraíso o el Edén perdido, sino está hablando con una imagen de una realidad. El ser humano fue creado en un estado de felicidad perfecta. ¿Cómo la explica? Versículo 9. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del árbol de la vida el hombre puede comer todo lo que quiera, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el versículo 17, no, porque el día que comas de él morirás sin remedio. El árbol de la vida simboliza la inmortalidad. El ser humano, dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23, fue creado para la inmortalidad. El designio de Dios sobre el ser humano era que no muriera. Todo iba a lograrlo siempre y cuando respetara un límite que le ha sido impuesto, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal también es una imagen que significa lo siguiente. Y voy a leer la nota de la Biblia de Jerusalén porque es muy importante. Dice así. Esta ciencia es un privilegio que Dios se reserva y que el hombre usurpará por el pecado. Dios le dice, yo soy Dios, tú eres la criatura. Yo tengo ciertos privilegios, tú tienes los tuyos. No intentes robarme mis privilegios, porque no es tu naturaleza. ¿Y qué le va a decir la próxima clase la serpiente a Adán y a Eva? ¿Por qué no quieres ser como Dios? Te invito a que seas como Dios. Róbate ese privilegio de Dios. Y es la tentación que anida en el corazón de todo ser humano. Sustraerme de mi realidad de criatura. Querer ser el Dios de mi vida y no respetar el límite que mi propia naturaleza me pone. Yo no soy omnipotente. Yo no lo sé todo. Yo no lo controlo todo. Dice la nota. Esta ciencia es un privilegio que Dios se reserva y que el hombre usurpará por el pecado. No es, pues, la omnisciencia que el hombre caído no posee. Tampoco se trata del discernimiento moral que el hombre ya poseía y que Dios no le niega a su criatura racional. Y esto me gusta mucho. Sino que es la facultad de decidir uno por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, y de obrar en consecuencia. Una reclamación de mi autonomía moral, porque no me conformo con mi condición de criatura. La ciencia del bien y del mal es determinar, esto está bien, esto está mal. Y Dios, creador, se reserva ese privilegio. Y a mí me suena súper lógico. Pienso en esto. Tengo una cafetera, de esas muy modernas que tienen muchos botones. Viene con un instructivo. Para que yo pueda funcionar bien esa cafetera, tengo que leer ese instructivo.
Pero ¿quién hizo el instructivo? La persona que creó la cafetera. De manera que si yo sigo el instructivo que hizo el creador de la cafetera va a hacer aquello para lo que fue hecha. Si yo me salto el instructivo y yo quiero funcionar la cafetera como yo quiero, la voy a echar a perder. Es un ejemplo muy tonto quizá, pero nos ayuda mucho a ver cómo nosotros muchas veces queremos decidir por nosotros mismos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y la Biblia nos dice desde el primer momento, esa es una facultad que pertenece a Dios. Eso no le corresponde al ser humano. El ser humano, amado por Dios, creado por Dios para vivir en este jardín lleno de árboles deleitosos de los que puede comer siempre, incluido el árbol de la vida, por el cual no va a morir nunca, hay un límite que le impone su propia naturaleza. Y nuestra propia vida nos los enseña. Soy una criatura limitada, pero la Biblia no habla de mis limitaciones en sentido peyorativo, sino nada más como una realidad. Y el padre nos ponía un ejemplo muy chistoso y decía, yo tengo libertad para subirme en la ventana y lanzarme 2 pisos para abajo. Soy totalmente libre. Lo más probable es que si no me mato, quede yo muy malherido. Mi propia naturaleza me enseñó que yo no tengo alas, que yo no puedo volar. Entonces, al hombre le cuesta trabajo reconocer los propios límites que están inscritos en su naturaleza. Y eso es lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y es con lo que va a jugar después el demonio. Y viene el versículo 18. Se dijo luego, Yahvé Dios. Bueno, sí, dijo Yahvé Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Dato de la fe. El hombre es un ser social. Voy a hacerle, y hay una palabra que no nos gusta, sobre todo a las mujeres, que es una ayuda adecuada. Y nosotros siempre tomamos esto de que alguien te ayude como si fuera tu esclavo, alguien que está supeditado a ti. No. En la Biblia, esta palabra ayuda adecuada son 2 palabras hebreas que son eser knegdo, que quiere decir alguien como frente a él. Alguien que cuando él lo vea, diga, ay, es como yo, pero no soy yo. Y entonces, el autor, muy simpático, pone a Dios, en lugar de hacer directamente a la mujer, pone a Dios creando a todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Y las lleva delante del hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviera el nombre que el hombre le diera. Entonces nos imaginamos al ser humano, ¿sí? Al hombre, que quiero hacer un paréntesis antes de que se me olvide. Si esto lo estuviéramos leyendo en hebreo, este hombre en hebreo sería Adam, con M de mamá, Adam. Y viene de la raíz Adama, que es la tierra. El hombre fue formado de la tierra. Entonces, Adam es como un genérico para hablar del ser humano brotado de la tierra y de las manos de Dios. Quería hacer ese paréntesis, van a ver por qué. El caso es que está Adam, el ser humano, y Dios le lleva a todos los animales y dice, para que el hombre les ponga el nombre. Es decir, el hombre tiene una capacidad dada por Dios que no tienen los animales. Y esa capacidad le hace poder darle a cada animal su nombre, como diciendo, el ser humano es capaz de conocer la naturaleza de los animales porque son de una naturaleza inferior a él. Él tiene una capacidad que el animal no tiene, que es pensar. Y entonces el hombre les tiene que dar el nombre. Y como en el capítulo 1 el autor del Génesis decía, dominen sobre todos los seres animales. Y el autor del capítulo 2, en lugar de decir así, dice, ponles el nombre. Está diciendo lo mismo. El hombre es el señor de la creación y el hombre tiene la capacidad para mandar sobre los animales, pero como un privilegio que Dios le dio.
Y dice el versículo 20, efectivamente, el Adán, voy a hacer la lectura a propósito como en hebreo, el Adán puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para Adán no encontró un Eser Kenegdo, no encontró una ayuda adecuada. Fíjense, está el hombre en el paraíso, está con Dios, pero Dios es de una naturaleza superior. Están todos los animales, pero los animales son de una naturaleza inferior. Y entonces el autor del capítulo 2 presenta a Dios con imágenes de anestesista. Antes era un alfarero que modelaba al hombre. Ahora es un anestesista y un médico. Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño el hombre y éste se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. Sin esa costilla había un vacío. Y de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Un Adán y una mujer. Y la llevó ante Adán. Entonces éste exclamó. Y noten cómo voy a cambiar la palabra Adán por otra palabra. Entonces éste exclamó. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha porque del Ish ha sido tomada. Es decir, el hombre se reconoce como ser humano, pero cuando tiene a la mujer frente a él, reconoce en ella su Eser Kenegdo. Él ya no es nada más un ser humano, él es un varón y ella es una mujer. La ve semejante a él, muy parecida a él, pero tiene algo que la hace diferente, pero complementaria de él. Y la Biblia nos enseña eso cambiando el nombre de Adam y les da a los dos el nombre con la misma raíz. A la mujer en hebreo le llama Isha, pero porque del varón ha sido tomada. El hombre le comunicó su propio nombre. Él es Ish y le pone a ella Isha. Es alguien como frente a él. Es su Eser Kenegdo. Solamente puedo saber que soy hombre cuando tengo una mujer delante. Y solamente yo, mujer, puedo saber que soy mujer cuando tengo un hombre delante. Es esta misma enseñanza de Génesis 1 sobre macho y hembra los creó, pero dicho de otra manera. Y luego dice, por eso, y a mí me admira mucho esto, deja el hombre a su padre y a su madre. Y me impresiona mucho porque el israelita, la que dejaba su casa era la mujer. Y fíjense cómo, y me gusta de verdad decirlo, cómo la Biblia pone a la mujer en el lugar que la tiene que poner. Dice que el hombre deja a su padre y a su madre, pero el que está escribiendo esto es un miembro del pueblo de Israel, donde tenemos la idea, la mujer no era tan importante. La mujer no tenía casi estatus legal, ¿no? Entonces, por eso me sorprende. Y se une a su mujer. Dios le formó a un Adán una mujer. Y un hombre se une a su mujer. No dice a sus mujeres ni a muchas mujeres. Dice a su mujer. Es decir, la unión entre el hombre y la mujer, un hombre y una mujer, es de institución divina y se hacen una sola carne. Por eso es un hombre y una mujer y se hacen una sola carne. Y luego el versículo 25, que es muy simpático porque por este versículo todo el mundo piensa que el primer pecado fue un pecado de origen sexual, ¿no? Porque dice, estaban ambos desnudos y de hecho si nos metemos a internet a buscar el jardín del Edén,
aparecen unas figuras un poco extrañas y siempre aparecen el hombre y la mujer desnudos. ¿Por qué? Porque se lee el texto literalmente. Pero si yo le pregunto a la Biblia, cuando tú escribes ¿qué es estar desnudos? ¿Qué me contestarías? Y dice la Biblia, vaya a la nota del 2.25. Y la nota del 2.25 dice, la desnudez solo llegará a ser un problema después de la transgresión, después del pecado. Las palabras desnudez y vergüenza expresan a menudo en la Biblia debilidad o fracaso. Quizá el autor quiere poner de relieve el hecho de que el hombre y la mujer se aceptan tal como son. Se ven uno al otro desnudo y se aceptan tal como son sin abusar de sus respectivas debilidades. Según otros comentaristas, este versículo indica que la pareja humana no ha descubierto todavía la sexualidad. O nos decía el padre Carrillo, que sus cuerpos no les eran objeto de morbo, de malos deseos, de abuso de uno sobre el otro, sino que eran algo normal. Pues yo pienso en los niños. Cuando tú tienes dos niñitos de 2 años, no te importa ponerlos a bañarse juntos porque están en lo que llamamos esa inocencia de los primeros días. Entonces vean cómo la Biblia nos está enseñando desde el principio, ya sea a través del capítulo 1 o del capítulo 2, verdades muy importantes. Todo lo que ven nuestros ojos es creado por el único Dios que existe. Este único Dios está en el principio, entonces a Él nadie lo ha creado. Como Él crea todo lo que existe, las leyes que rigen todo lo que existe no le aplican a Él. Él no está sujeto a esas leyes. Él ha creado con un interés especial al ser humano. Y el ser humano es hombre y mujer. Y por ser seres humanos tienen los mismos derechos de ser humano, pero no son iguales. Uno es Ish y otro es Isha. Y por lo tanto, uno tiene derechos humanos masculinos y uno tiene derechos humanos femeninos. No podemos decir, por ejemplo, el hombre tiene derecho a la maternidad, porque no está inscrita en su naturaleza. Él tiene la paternidad, ¿sí? Pero tienen los dos los mismos derechos humanos a la vida, a la educación, a ser alimentados, etc. Vean qué verdades tan importantes para cuestiones tan fuertes como las que estamos viviendo en este momento de la historia con toda esta ideología de género. El ser humano no ha brotado del azar ni de la generación espontánea. Ha brotado de las manos de un Dios creador. Y voy a repetir unas palabras que aprendí de una muy querida maestra mía. Dios te ha creado como un precioso contenedor sobre el que Él se ha vaciado. Él ha vaciado su espíritu en ti. Por lo tanto, tú eres una criatura buena, bella, salida de las manos del Dios amor. Alabado sea Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.